El sábado el equipo salió muy tocado del partido de Sevilla. ¿Cómo estáis? ¿El venir a una competición nueva os sirve un poco para darle la vuelta o notas todavía dentro del vestuario, dentro de la caseta, de que partidos como el del sábado dejan huella? No, hombre, sí. Perdón. Alors, on a vu une équipe touchée samedi après le match face à Séville. Comment vous vous sentez? Est-ce que le fait que ce soit une nouvelle compétition change la donne, ou alors est-ce que ça a laissé, ce match contre Séville a laissé des traces? No, bueno, yo creo que al final eso, si no lo apartas, lo único que va a hacer es restarte. Por lo tanto, según sales de ese partido, lógicamente lo que hay que hacer es olvidarlo lo antes posible. Por suerte es una competición que a todo el mundo ilusiona. Estamos en un momento de la competición muy bueno, que sabemos que si damos un pasito más adelante, pues las cosas se empezarían a ver de otro modo. Por lo tanto, para nosotros es muy importante este partido. La eliminatoria es muy difícil que aquí se solucione, pero sí que es cierto que un resultado positivo, pues bueno, siempre ayudaría para el partido de vuelta, y es un poco el objetivo que buscamos. Alors, il faut oublier le match contre Séville. Il ne faut pas y penser. C'est une compétition qu'on prend avec beaucoup d'envie, d'illusion. Ce serait un pas de plus pour nous de gagner le match aller pour changer cette dynamique. C'est un match très important, mais il est difficile de déjà gagner l'éliminatoire dès la rencontre de demain. Mais il faut essayer de faire un résultat positif, et c'est bien sûr ce qu'on va essayer de faire ici. Óscar, buenas. Zubizarreta y los jugadores del Olympique se quejaron el otro día del estado del césped. No sé qué referencias tenéis, y no sé si pudiste ver el partido del otro día ellos contra el Nantes. ¿Qué te parece cómo está el césped? ¿Qué referencias tenéis en este punto? Alors, Zubizarreta s'est plaint de l'état et certains joueurs se sont plaints de l'état de la pelouse à Marseille. Est-ce que vous avez des références de cette pelouse? Est-ce que vous avez vu le match contre Nantes? Et qu'est-ce que vous pensez de l'état de la pelouse? Pues bueno, vi por la tele bastante rato. Sí que es cierto que la impresión en televisión no era muy buena, y hubo varias jugadas, pues quizás que el balón parecía como que les costaba controlarlo por los botes que daba. Realmente no sabemos, ahora entrenaremos a ver si ha mejorado un poco, y bueno, esperemos que eso no sea algo que nos tenga que influir. J'ai pu voir une grande partie du match contre Nantes. L'impression au début à la télévision était que la pelouse était en bon état, mais c'est vrai que parfois on a vu que les joueurs avaient du mal à contrôler le ballon. Est-ce qu'on espère que qu'elle pourrait s'être améliorée, et sinon on essaiera de faire avec demain. Sí, Óscar, ¿cómo estáis conviviendo dentro con esta irregularidad del equipo? Que un día parece que el equipo ha vuelto, día de Valencia, en Sevilla cae, un poco en ese sentido. ¿Cómo lo lleváis dentro? Bueno, pues al final lo único que hacemos o que intentamos hacer es ver en qué estamos haciendo las cosas mal para intentar darle solución. Está claro que no lo estamos consiguiendo, porque no conseguimos una regularidad durante toda la temporada. Por lo tanto, pues bueno, seguir haciendo nuestra propia autocrítica. Lógicamente también hay que intentar buscar el lado positivo para pues, repetir cuando haces cosas bien, intentar volverlas a hacer. Y ahora mismo, pues lógicamente para nosotros el partido de referencia tiene que ser la primera parte de Moscú, el partido contra el Valencia, para poder conseguir algo en este campo que va a ser muy complicado. Alors, comment affrontez-vous l'irrégularité de l'équipe qui fait des hauts et des bas, qui a montré de belles choses dans certains matchs et moins dans d'autres? On essaie d'analyser ce qu'on fait mal, on essaie d'être plus... et on manque de régularité, donc on essaie de trouver cette régularité. On continue l'autocritique de notre côté, mais il faut aussi chercher le positif pour s'appuyer sur ça et prendre comme référence notamment la première mi-temps face à Moscou, ou encore le match contre Valence. Óscar, Rachel León, ya a nivel personal, se cumple un mes de tu reaparición, solo te has perdido el partido de Sevilla. ¿Cuáles son tus sensaciones? Bueno, pues... Alors, ça fait un mois que vous êtes de retour. Quelles sont vos sensations depuis votre retour de blessure? La verdad que estoy contento por estar con el equipo. Es cierto que
Los ratos que he jugado me he encontrado bien, cada vez pues bueno, intentando estar en mejor forma para ayudar al equipo y bueno, ya que me perdí el partido anterior, pues con ganas de que llegue mañana para ver si puedo jugar algunos minutos. Alors je suis content d'être revenu, je me suis bien senti sur le terrain quand j'ai pu jouer. Il faut que j'essaie de retrouver petit à petit ma meilleure forme et puis j'ai vraiment envie de jouer demain, si je peux. Hola Óscar, muy buenas. ¿Consideras al Olympique de Marsella favorito en esta eliminatoria? Est-ce que vous pensez que l'OM est favori pour l'éliminatoire contre l'Athletic? Hombre, hay que saber que nosotros no estamos siendo regulares. No es que sea favorito, pero sí que es cierto que nosotros, pues al no tener esa regularidad, no damos esa confianza que deberíamos dar a la hora de jugar un partido. Pero bueno, sí que es cierto que yo nunca me voy a ver fuera de una competición o de un partido. Por lo tanto, creo que va a ser una eliminatoria muy dura. Primero hay que sacar un buen resultado aquí y luego intentar materializarlo en San Mamés. Es un equipo muy fuerte y eso es cierto que hay que valorarlo y tenerlo presente. Alors nous en ce moment nous ne sommes pas réguliers, on ne voit pas Marseille favori, mais nous ne sommes pas en confiance totale de notre côté. Mais c'est vrai que je ne rentre jamais dans une éliminatoire en pensant être éliminé. Ça va être un match difficile. Il faut essayer de faire un bon résultat ici et puis de bien terminer à San Mamés face à une bonne équipe qu'on aura en face. Bonjour Oscar, est-ce que tu peux nous expliquer l'importance d'Aritz Aduriz dans l'équipe et est-ce que vous lui reparlez du but qu'il a inscrit ici il y a 2 ans, le but magnifique qui vous avait permis de gagner? ¿Qué importancia tiene Aritz Aduriz para vosotros y si nos puede hablar del golazo que marcó hace 2 años para clasificaros aquí? Pues al final es nuestro goleador, lleva muchos años siendo nuestra referencia, jugando siempre prácticamente todos los partidos y siendo el máximo goleador muy destacado. Encima en Europa pues lleva unos años muy buenos, unas temporadas muy buenas y es muy importante para nosotros. Siempre hay jugadores que pueden suplirle, pero bueno, para nosotros es muy importante. Esperemos que siga aguantando porque todos sabemos que ya tiene una edad, pero eso nos está dejando paso a los jóvenes para ver si podemos aguantar como ha aguantado él. Alors c'est notre buteur, pendant beaucoup d'années il a été la référence, il a joué pratiquement tous les matchs, meilleur buteur en Europe également, il est toujours très bon dans ces matchs-là, il est très important pour nous. Il est important donc qu'il continue comme ça, on sait qu'il n'est plus tout jeune, mais c'est vrai que beaucoup de jeunes comme nous aimeraient aussi arriver à son âge au niveau qu'il est en train de nous montrer. Hay muchos jugadores de calidad en el OM. De centro del campo para arriba hay gente muy peligrosa. Tú te encontrarás con Payet. ¿Cómo hacerle frente? ¿Cómo marcarle? ¿Qué te parece? Il y a beaucoup de joueurs de grande qualité à l'OM, du milieu de terrain vers l'avant, ce sont des très bons joueurs. Notamment toi, tu devras jouer face à Payet. Comment tu penses pouvoir l'arrêter? Pues creo que es un jugador muy habilidoso. Sí que es cierto que no sabemos si jugará mañana o no. Cuando suele jugar en banda se mete mucho por dentro y a veces pues es difícil localizarle. No es que sea un extremo puro. No tengo ni idea si jugará o no. Sí que es cierto que le he visto bastantes vídeos y bueno, a ver qué me encuentro mañana porque también puede haber algún otro jugador en ese lado. On sait très bien que c'est un joueur très habile. On ne sait pas s'il sera titulaire ou présent demain. Quand il joue sur un côté, il repique pas mal vers l'intérieur et à ce moment-là, c'est difficile de le suivre. Mais ce n'est pas un ailier pur. J'ai vu beaucoup de vidéos de ce joueur, c'est vrai, mais on verra. Il y aura peut-être demain un autre joueur à sa place. Óscar, futbolísticamente, ¿qué destacarías tú del Olympique de Marsella, del tipo de juego que practican? ¿Y dónde crees que puede estar un poco el kill, la clave del partido? Alors, comment vois-tu le style de jeu de l'Olympique de Marseille en parlant football et où vois-tu la clé de ce match pour demain? Pues creo que... ¿Se me oye? Sí.
No, creo que de medio campo para arriba tienen mucho potencial. Al final son jugadores que pueden, pues bueno, como Payet en este caso, pues bueno, pueden un poco desatascar un partido, y hay gente fuerte también. Ocampos es un buen jugador que no sabemos muy bien lo que jugará, porque llevan varios partidos que no les han ido tan bien los resultados y quizás buscan alguna alternativa. Pero yo creo que de medio centro para arriba, pues bueno, normalmente estos equipos encima suele ser así, que tienen jugadores muy fuertes y que bueno, que en Europa también compiten bien, así que tendremos que tener muy presente el hecho de estar juntos defensivamente, que estemos fuertes todo el equipo.